Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con estas clases de programación y métodos numéricos, edición cuarentena, y vamos a ver hoy interpolación. El problema que hay detrás de interpolación es el siguiente. Dada una cierta cantidad de puntos, tenemos que tratar de buscar, de encontrar, de obtener una función que pase por todos estos puntos. En general, cuando uno hace un experimento, mide o tiene ciertos resultados que vienen dados de algo práctico, en general uno no tiene todos los puntos del dominio, uno no hizo las mediciones en todos los posibles puntos. Solo tenemos algunos, una muestra. Si ya hicieron probabilidad, deben saber lo que es una muestra. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un conjunto de datos, que en este momento vamos a llamar X e Y, que vinieron de un experimento o de algún tipo de medición. La idea entonces es usar alguna técnica de estas de interpolación para poder estimar, esto es aproximar, el valor que toma la variable Y o la variable dependiente, sea el nombre que sea, para algunos valores de la otra variable en esos valores donde no hicimos mediciones. Se usa mucho, acá puse esta imagen de Mario para que lo vean, porque se usa también para esto. Los ejemplos con los que vamos a trabajar no hacen referencia a este manejo de imágenes, pero lo podrían hacer y con MATLAB se puede hacer bien fácil. Uno cuando amplía una imagen o la imagen tiene poca resolución, como las viejas imágenes de Mario de 8 bits, uno tiene, fíjense, todo un rectángulo en donde el color es el mismo. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con MATLAB o con cualquier otro programa, cada color está representado por un número. Esto, si fuera MATLAB, tendríamos todo acá, una matriz, en donde en todos estos valores, en todos estos elementos, en todos estos píxeles, tiene el mismo número. Acá tiene otro número, acá tiene otro. Cuando uno hace una interpolación, dice, bueno, en este punto, en el extremo izquierdo, por ejemplo, quiero que valga ese numerito. En el extremo derecho quiero que valga este otro. En el medio este. Y ahí uno busca una función que una los tres puntos. Entonces después a esa función se la aplicamos a cada uno de los píxeles y quedaría algo de esta forma que es un poco mejor. No es cuestión de mejorarlos tremendamente, pero ese es el trabajo que se hace cuando uno hace un manejo de imágenes. Sobre todo cuando uno tiene que ampliar una imagen y uno estira desde los puntitos, por ejemplo, y lo que antes, los puntitos que están en los bordes, y que antes lo que esto era un solo punto ahora pasa a ser un rectángulo, por ejemplo. Entonces tenemos que, usando alguna técnica de interpolación, los programas de diseño ya las tienen incorporadas, entonces uno aprieta un botoncito nada más, pero ustedes como ingenieros o futuros ingenieros podrían querer hacerlo a mano y esa es la forma en la que uno lo haría. De nuevo, nosotros no vamos a trabajar con imágenes, pero sí les quería dar esa opción extra como aplicación. Vamos a imaginar que después de un experimento nos quedaron estos puntos. Vamos a trabajar todo el video de hoy, o casi todo el video de hoy, con este ejemplo, para que la función sea la misma y podamos ir revisando y chequeando cosas. Si graficamos, estos son puntos sueltos, nos quedarían de esta forma, son cada uno de estos asterisquitos. Ahora imaginemos que en realidad lo que nosotros necesitamos es cuál es la cantidad que representa esto, lo que sea que represente, cuando el tiempo es de 3 minutos y medio o 3 unidades y media, sean las unidades que sean. Eso quiere decir que nos interesa saber cuál es el valor de la ordenada para este valor de esta abscisa, de la abscisa 3.5. Nosotros tenemos un valor en 3, tenemos un valor en 4, pero no sabemos si se unen con una recta, si se unen por acá arriba y esto viene una cosa así. La verdad no tenemos idea porque vienen dados de un experimento. Entonces vamos a tener varias alternativas para poder estimar ese valor. Nosotros vamos a hablar de interpolación y vamos a elegir y vamos a ver entre tres opciones.
La primera que vamos a ver es la interpolación poligonal o lineal. Después vamos a ver lo que se llama el polinomio interpolador de Lagrange y finalmente el spline cúbico. Vamos a ver estos tres métodos en este video. La interpolación poligonal es muy simple, lleva un poquito de cuenta pero no tanta, y es básicamente tratar de armar una poligonal, donde una poligonal es esto que está dibujándose acá abajo. Una línea, podríamos decir, hecha por segmentos, que cada uno de esos segmentos es un pedacito de una línea recta, de una función lineal. Entonces, la interpolación poligonal busca encontrar una función poligonal que pase por todos los puntos y que sea continua. Entonces buscamos las funciones lineales, las rectas, que pasan y que unen dos puntos consecutivos. Lo que vamos a tener entonces, como todas estas rectas, una de cada color, en este caso yo las dibujé, pero digo, cada una de estas rectas es una recta distinta, vamos a tener una función lineal, pero a trozos. Dados ciertos puntos, por ejemplo estos, vamos a buscar las funciones lineales que pasen por dos puntos consecutivos. Vamos a elegir la función, vamos a armar y buscar, como hacían en el CAU o en el ingreso o en la escuela, la función que pasa por el 0,15 y por el 1,10, la función que pasa por el 1,10 y el 2,9, la función que pasa por el 2,9 y el 3,6, la que pasa por el 3,6 y el 4,2 y la que pasa por el 4,2 y el 5,0. El único detalle importante es que acá los puntos tienen que estar ordenados. Ordenados de acuerdo a la variable independiente, en este caso el tiempo. Porque si yo buscara la función, por ejemplo, entre el 0, entre este punto 0,15 y el punto 3,6, y después trato de buscar entre el 3,6 y el 1,10, se me van a ir cruzando las cosas. Y lo que me va a quedar no es una función. Y mínimo necesitamos que sea una función. Bien, haciendo las cuentas, yo no me voy a detener a hacerlas en este momento. Yo sé que todos ahora están parando el video para buscar las rectas una por una y verificar que esto está bien, así que les doy unos minutos. Listo, ya la buscaron, ¿no? Pueden poner play de nuevo. Y ahora armen la función. Esto va a ser una función partida, dijimos. Entonces tenemos menos 5x más 15, que es la que me dio al principio, entre el 0 y el 1, la que sigue entre el 1 y el 2, la que le sigue entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4 y entre el 4 y el 5. Esta función es continua siempre. Y acá tenemos el gráfico de cómo quedan estas líneas rectas, esta poligonal. Por lo tanto, si lo que necesitábamos era una estimación de la cantidad que equivale a un tiempo 3,5, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la función. Cuando la función es partida, solo reemplazamos en una de las líneas. De hecho, si solo hubiésemos necesitado encontrar cuánto vale la función en el 3,5 y nada más, no hacía falta encontrar la función completa. Alcanza con encontrar la rama en la cual tengo que reemplazar. En este caso, reemplazamos en esto y nos da 4. Este método lo que hace es unir los puntos con rectas, con segmentos. En MATLAB ya tenemos un comando que lo hace por defecto. Acá profesora Malévola a veces lo pide a mano, pero como estamos en edición cuarentena, nadie sabe cómo vamos a evaluar esto al final. En un final podría ser pedido a mano, que ese sí va a ser presencial. En un segundo parcial ya, quién sabe. Entonces, para MATLAB tenemos ya un comando que se llama interp1. X e Y son los vectores en donde están todas las coordenadas de X y todas las coordenadas Y, o C y C de cantidad y T de tiempo. Ordenados, variable independiente, variable dependiente. Y acá donde dice X0 es el elemento en el cual yo estoy evaluando. Yo puedo evaluar, y escuchen esto porque esto no está escrito, pero sí lo voy a decir, puedo evaluar en un punto, solamente en el 3,5 por ejemplo, o podría evaluar en un vector completo y conseguiría
todo un montón de puntos. En nuestro ejemplo queda esta forma. Fíjense, el vector t con los tiempos, el vector c con cantidades y uso inter1 tc en el 3.5. Y esto me da el mismo 4 que nos había dado recién en el cálculo a mano. Continuemos ahora con el segundo método. La interpolación de Lagrange. Acá está Lagrange. Miren qué concentrado está. La idea es la misma, dado una cierta cantidad de puntos, encontrar una función que las una. Lo que se le atribuye a Lagrange, que en realidad se lleva el nombre de Lagrange, pero no se supone que lo descubrió Lagrange, sino que lo descubrió otro, pero Lagrange lo publicó. No importa, sigue llamándose interpolación de Lagrange ahora. Es lo siguiente. Lo que dijo acá este señor es buscar un único polinomio. Busquemos un polinomio que pase por todos estos puntos. La característica es que ahora la función es un polinomio, por lo tanto va a ser continuo naturalmente, porque lo son los polinomios, y además va a ser derivable. Y tenemos una única expresión. Eso ya es una ganancia. Vamos a ver el precio que hay que pagar por eso. Pero por ahora es una ganancia. Bueno, vamos a ver cómo se calcula esto. Dada una cierta cantidad de puntos, vamos a imaginar n más 1 puntos, vamos a poder encontrar un polinomio de grado a lo sumo n, que pase por todos los puntos. Acá hablamos de grado como mucho n. Podría ser menor porque el primer coeficiente podría ser 0. Algo parecido a cuando ustedes en cálculo en varias variables vieron polinomio de Taylor, que lo vamos a recordar en algunas clases. Pero que hablábamos del orden del polinomio, que no necesariamente era el grado del polinomio, porque el coeficiente principal o los primeros coeficientes podrían darnos 0, en cuyo caso el polinomio era de grado más chico. Por eso acá decimos que si tengo n más 1 puntos voy a tener un polinomio como mucho de grado n. Para esto pensamos al polinomio, y esta es la forma de calcularlo a mano, y vuelvo a decir, a veces profesora Malévola lo pide a mano, cuando tomamos parciales presenciales, como dije hace un ratito. Dado una serie de puntos, vamos a armar esa misma cantidad de polinomios en realidad. Vamos a imaginar al polinomio que estoy buscando, al polinomio interpolador de Lagrange, como una suma de n más 1 polinomios más chiquitos. Y lo de más chiquito es relativo porque siguen teniendo el mismo grado. La idea es que cada uno de estos polinomios va a cumplir que pasa por uno de los puntos. Por ejemplo, el primer polinomio va a pasar por el punto x0 y 0. Pero cuando lo reemplazo por x1, por x2, por x3, por x4 hasta el xn, en todos los demás me va a dar 0. De esta forma, la suma de todos estos polinomios me va a dar un polinomio que pase por todos los puntos. Si el primer polinomio pasa por este y me da 0 en todos los demás, ninguno de los otros me va a afectar en la suma global. Vamos con el mismo ejemplo de antes, estarán los datos, y vamos a ir calculándolos para que se entiendan. Vamos a empezar con el polinomio primero, el i con i igual a 1. Es decir, vamos a buscar un polinomio que al evaluarlo en x0 nos dé 15, pero cuando lo evaluamos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5, nos dé en todos los demás 0. Después vamos a buscar un segundo polinomio con i valiendo 2, que cuando valga 1 la x, la i me va a tener que dar 10, pero cuando la x valga 0, 2, 3, 4, 5, me dé 0. Y así sucesivamente. Como tenemos un montón de raíces, si quiero que con el 0 me dé 15, esa no es una raíz, pero que con el 1, 2, 3, 4 y 5 me dé 0, todos estos van a ser raíces de este nuevo pequeño polinomio. Entonces lo planteo de esta manera, como lo planteaban en IM, por ejemplo, y usamos el dato del 0,15 para despejar quién es el A. Entonces, como queremos que en el 0 nos dé 15, reemplazamos por 0 y toda esta cuenta tiene que dar 15. Y de acá despejamos el A.
Yo acá no estoy haciendo la cuenta específica, estoy mostrando la cuenta para poder tratar de generalizarla después. Fíjense que siempre me va a quedar la ordenada y abajo el mismo polinomio que habíamos armado antes, evaluado en el punto en donde yo quiero garantizarme el pase. Eso quiere decir que me va a quedar este 15 sobre este número sería el A por el polinomio que habíamos armado. Es un poco cuentoso nada más, pero bien fácil. Bueno, acá se tienen que tomar, acá viene la parte cuentosa, que se toman todo el trabajo de hacer todo esto con mucha paciencia de las distributivas y llegarían a este polinomio. ¿Ustedes acá me van a creer? No. Van a pausar el video y hacer todo eso para probar. Los espero. Bien, fueron bastante rápidos haciendo todas esas distributivas. Como lo deberían haber chequeado, todo esto está bien hecho. O al menos espero. Si no, espero sus comentarios. Bien, decíamos, tenemos eran los valores iniciales, los resultados de este experimento o de esta medición. Y todo esto es chequeable, porque este polinomio, para garantizarnos de que lo hicimos bien, tenía que verificar que pasara por el primer valor, el primer par completo, y en todas las otras abscisas me tenía que dar 0. Yo acá también me tomé el trabajo de hacerlo, ustedes lo pueden chequear. Pausando el video y después continúan. Bien, pero esto me servía para el primer par. Ahora tengo que repetir lo mismo para cada uno de los otros puntos. Armar un polinomio diferente para cada uno de los otros valores que tenemos acá. Vamos a tener un P sub 2, un P sub 3. Acá yo estoy planteando el polinomio sin hacer las cuentas. P sub 4, P sub 5, P sub 6 debería decir acá. Así que ahora lo que voy a hacer es esto. Y seguimos avanzando. Una vez que tenemos los 6 o 7 polinomios contando el caso 0, lo que tenemos que armar es todo esto. El polinomio final, el polinomio de Lagrange que estábamos buscando, va a ser la suma de esos 6 polinomios que encontramos, desde el P sub 1 hasta el P sub 6. Acá es cuando uno se toma todo el trabajo de hacer la distributiva en cada uno de estos polinomios y después juntarlos, para que quede esto. Nuevamente los espero. Pausen el video y chequeen las cuentas. ¿Listo? Muy bien. Una vez que uno tiene el polinomio, bueno, ese sería el gráfico del polinomio. Fíjense que ahora me quedó más suavecito porque es un polinomio. Si lo que me interesaba era lo mismo que antes, encontrar en el 3,5, reemplazo el polinomio por 3,5 y me dio esto. Bastante parecido, bastante cercano al 4 que me dio en el caso anterior de la poligonal. Este método mejora bastante el método anterior porque no solo consigue una función que interpole todos los puntos, sino que además esa función no solo es continua, sino que además es derivable y algo importante, tiene una única expresión. Es un bajón encontrar la expresión, pero una vez que la encontramos, es única. Acá empiezan las cosas a tener que tener cuidado, porque si se aumenta, estos son los problemas que puede tener Lagrange. Si se aumenta mucho la cantidad de puntos que nosotros tenemos que interpolar, nosotros recién teníamos 5 o 6 puntos, 6 puntos eran, también va aumentando el grado del polinomio. A veces, como dijimos antes, podría pasar que algunos de estos coeficientes nos dieran 0 y no aumentara tanto el grado. Pero en general aumenta el grado. Entonces, hacer estas cuentas a mano, cuando el cálculo es de un polinomio más grande que 4, ya es medio un bajón. Ya se hace bastante poco operativo, eso quiere decir poco práctico. Con las computadoras podemos hacer los polinomios en un santiamén, en nada de tiempo, sin grandes problemas, pero va a llevar bastante tiempo de computación. Eso quiere decir que va a consumir recursos. Y además, y este sí es un problema bastante feo, a medida que el grado va aumentando, en muchos casos pasa que los polinomios realmente no son unas buenas aproximaciones. Si uno tiene
una cierta cantidad de puntos y va a armar un polinomio que es grado a lo sumo 4, 5, 6, no está tan mal. Pero cuando ya uno quiere armar polinomios de grado 8, 9, 10 o más, entre puntos empiezan a aparecer picos que realmente no tienen sentido incluso cuando uno ve los puntos sueltos. Y esos picos se deben a tratar de forzar un polinomio en una cierta cantidad de puntos. El problema es que en la mayoría de los casos reales, cuando uno analiza estas situaciones, no suelen ser solo 6 puntos como en este. Suele haber decenas o centenas de datos de un experimento, en cuyo caso el polinomio a veces es muy inoperante. No se puede operar con ese polinomio, no se puede trabajar, es muy engorroso e inoperable. En MATLAB vamos a trabajar con dos comandos en este caso. Por un lado vamos a tener un comando que se llama polyfit. Esto lo que hace es arma un polinomio que pasa por una cierta cantidad de puntos. Cuando para n más 1 puntos nosotros le vamos a tener que decir ahora qué polinomio, qué grado queremos. Nosotros ponemos grado n, es decir, 1 menos que la cantidad de puntos, lo que vamos a conseguir es el polinomio interpolador de Lagrange. El comando se usa de esta forma. P igual polyfit x y n, donde x corresponde a las coordenadas x de los puntos, podrían ser las t que usamos antes, y las coordenadas y de los puntos podrían ser las c que usamos antes, y donde n es el grado del polinomio que queremos armar. Todo esto nos va a dar un vector con los coeficientes del polinomio interpolador de grado n. Si el grado fuera menor que n, igual nos va a dar n más 1 coeficientes. Los primeros serán ceros y dependerá de nosotros interpretar eso como un polinomio de grado más chico. Con el mismo ejemplo, veámoslo en MATLAB. Fíjense, acá tenemos el polinomio x, el vector que forman las primeras coordenadas, el vector que forman las segundas, y usamos polyfit. Acá, como tengo 6 puntos, le puse que quería grado 5. Y lo que me está dando acá son los coeficientes del polinomio completo y ordenado. El polinomio que habíamos dado tenía octavos sobre 27avos y cosas así, que si chequean es lo que corresponde numéricamente a esos que nos habíamos encontrado hace un rato, esos coeficientes. Para evaluar entonces el polinomio, porque hasta ahora calculamos nada más, podemos usar directamente polyval. Esto es lo que teníamos hasta recién, y ahora lo que hacemos es polyval p, el polinomio, esto sirve para cualquier polinomio, y 3,5 que es el valor en donde quiero evaluar. Nuevamente acá podría ser un punto o vector. Qué difícil es escribir esto así. Con el mouse. Miren qué hermosa letra tiene la profe Oraco. ¿Sí? Vamos al caso número 3. Y el caso número 3 se llama, como lo adelantamos en el arbolito ese que estaba al principio, spline cúbico. También vamos a imaginar que tenemos n más 1 puntos. Los puntos tienen esta forma, un x sub k, o sub i, como les quieran llamar, f de x sub k. Este es, como dije, el tercer método, en los cuales vamos a querer interpolar esta función. No es necesario que estén equidistantes las abscisas, los valores de x, pero sí ordenadas igual que en el primer caso, igual que en el caso de la poligonal. Porque de nuevo lo que va a pasar es que vamos a tener una función partida, una función a trozos. Entonces es necesario que los tengamos ordenadas. Vamos a decir que vamos a llamar a esta función s de x cúbica a trozos, en realidad una función en principio a trozos, que particularmente va a ser una función cúbica si existen polinomios cúbicos que verifican lo que uno imagina que verifican. Es decir, llamo q sub k a cada uno de los polinomios
evaluados, de los puntos evaluados, en donde la función evaluada cada una de estas ramas evaluada en un nodo me da lo que me tiene que dar, y evaluada en el nodo siguiente me da lo que da el nodo siguiente. Pasa a ser lo mismo que con el polinomio lineal que usamos en la primer parte, en el primer método, cuando hablábamos de que eran funciones lineales que verificaban lo mismo en el fondo, que unían dos puntos contiguos. En este caso también, dos puntos uno al siguiente del otro y da lo que tiene que dar. Esto quiere decir que es continua, porque además son polinomios. Sería algo así. Tenemos estos puntos y cada una de estos dibujitos en azulcito, cada una de estas ramas es una función cúbica diferente. En principio es una función polinómica diferente, pero nosotros la definimos como cubos. Un spline en general es una función, es una curva, y acá está la gran clave diferenciable, que está definida a trozos. Vamos a llamar spline cúbico o simplemente spline. Si bien spline es algo más amplio como definición, vamos a usar la palabra spline para referirnos a spline cúbico porque es el único que nosotros vamos a trabajar y es el más común. Si cada uno de estos pequeños polinomios de grado 3 tienen todos la misma pendiente y la misma concavidad. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo tenemos en formato símbolos, que básicamente no solo es continua, sino que la derivada también es continua y la derivada segunda también lo es. Como son polinomios, todas sus derivadas son continuas, existen y son continuas, cada una por separado, pero esto es una función partida, entonces hay que analizar en cada punto de corte. Entonces vamos a tener n más 1 polinomios y n puntos de corte en donde hay que analizar la situación. Bueno, esto es un bajón, hacerlo a mano, porque uno tiene que encontrar un montón de funciones cúbicas y la función cúbica tiene 4 parámetros, 4 coeficientes. Entonces, imagínense que por cada de esos 4 que tengo que encontrar, tengo que chequear que sea continua, que la derivada primera existe, que la derivada segunda existe y sea continua. Y además que pase por el punto. Bueno, es un montón. Esta teoría, toda la teoría de splines, fue desarrollada por este señor en la década de los 40 que se llama Isaac Jacob Schoenberg. Tal vez alguno de ustedes lo puede pronunciar mejor que yo. Este método es el único que no vamos a hacer a mano y lo vamos a hacer exclusivamente por MATLAB, usando sola y en nada más que MATLAB, solamente y nada más que MATLAB. Y estoy diciendo cualquier cosa porque estoy cansada de grabar videos. No lo vamos a hacer a mano a este método, no vamos a buscar porque es muy engorroso el cálculo a mano. Cuando desde MATLAB o computacionalmente hablando es muy rápido y corto. Necesitamos, como en los casos anteriores, un vector con las abscisas y un vector con las ordenadas. Lo mismo que veníamos hablando de antes. Acá lo llamemos esto X e Y. El mismo vector que habíamos usado antes. La función en MATLAB se llama spline. Así de simple. Y funciona igual que funcionaba interp1. Toma los dos vectores y un punto en donde yo quiero evaluar. Lo que hace es MATLAB internamente arma la función a cubos, a trozos, perdón, la función cúbica a trozos, ahí salió, y la evalúa en algún punto o conjunto de puntos igual que en los casos anteriores. Si solo nos interesa evaluar la función en un punto, por ejemplo en el 3,5, usamos directamente la función. En los casos anteriores teníamos la función completa, entonces si la necesitaba graficar, graficaba esa función. Si ahora necesito graficar, tengo que calcularla de alguna manera. Entonces ahí sí nos serviría, por ejemplo, evaluar en todo un nuevo vector. Acá nos está dando con spline. Esta función
el spline cúbico aproxima recontra bien. Porque al ser una función a trozos se evitan estos picos que yo les decía que pasaban con Lagrange. Y uno puede trabajar con muchos puntos. Y se calculan rápido. No nosotros, MATLAB lo calcula rápido. Comparemos las tres. Más o menos rondando el 3,5 dieron bastante parecidas, que están acá. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que queremos interpolar los siguientes puntos que corresponden a una medición. Vamos a analizar la situación con los tres casos y sería esto. Fíjense, acá tenemos los puntos X e Y. Y acá yo los estoy graficando, porque no tengo un valor en donde quiero evaluar. Entonces armé, este es mi vector X e Y original. Esto es el que me forma la tablita de valores para graficar. El XX con el II1 me hace el gráfico, cuando yo hago eso, de la poligonal. Cuando use el XX con II2, fíjense que antes hice un Lagrange con un polyfit y lo evalué en el vector XX, eso me da el segundo, el gráfico de Lagrange. Y finalmente, el mismo polinomio, el mismo vector XX, el mismo conjunto evaluado dentro de un spline me da el tercer vector de ordenadas. Y además acá yo puse el punto original. Recuerden que esto me hacía que me dibujara circulitos, mientras que esto me dibuja en el formato de líneas. Prueben jugar con funciones y que tengan muchos puntos. Y van a ver cómo queda. Cuando los puntos son muchos, una interpolación poligonal a veces funciona mejor que un Lagrange. Y ahora les toca correr ustedes a practicar y hacer las consultas por foro, por mensajería, por mail o en alguno de las sesiones que normalmente los viernes ponen María y Alberto.